Pimba. Bueno, ya estamos volviendo del bloque. Queridos oyentes, ya tenemos en conexión con nosotros a una gran invitada. Ella es Carla Pitiot, diputada nacional con mandato cumplido. Bueno, nuestro tema será pensando en el futuro de los y les trabajadores argentinos. También hablaremos de la jerarquización laboral y remuneración y cómo la pandemia modificó el mapa laboral. Así que te damos la bienvenida Carla Pitiot al programa. Juan Carlos Giovanni te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto poder estar con ustedes, poder compartir este espacio que sé que hacen con tanta vocación, así que me alegra poder estar acompañándolos. Sí, me presentaste como diputada nacional, me gustaría que me presentaras como compañera sindicalista, sobre todo porque es circunstancial, fue circunstancial mi cargo como diputada nacional, pero yo hace muchos años que milito en el sindicalismo, que es mi gran vocación. Ha sido un orgullo formar parte de la Cámara de Diputados de la Nación representando a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, los que estamos en lo sindical, y sé que ahí está el compañero Vallese también, llevamos la vocación y la acción sindical a donde la vida nos lleve. Así que en ese sentido, gracias por la invitación, y me gustaría conversar y poner tal vez en la conversación, en la charla, algunas ideas vinculadas con esto que mencionabas, de cuáles son los desafíos. Yo creo que son muchísimos, algunos que ya veníamos conversando en el movimiento obrero, vinculado con el futuro del trabajo, pero y con lo que nos pasaba, por supuesto, cuáles eran las vicisitudes de los trabajadores y trabajadoras en los contextos que nos tocaban atravesar, y cómo desde el sindicalismo vamos acompañando a los compañeros y compañeras, pero yo creo que la pandemia también dejó en evidencia que el futuro del trabajo es puro presente, que hay que gestionar el trabajo del presente con una mirada mucho más creativa de la que en realidad pensábamos que íbamos a tener que hacerlo. Creo que se han puesto en foco algunas cuestiones que veníamos trabajando desde el sindicalismo, vinculadas por supuesto con los riesgos de la precarización, de la flexibilización laboral, la tercerización. Veníamos hablando de nuevas modalidades, pero me parece que ha quedado claro en este contexto de pandemia que se ha reaccionado proactivamente desde el Estado, por supuesto, acompañado por el sindicalismo. Se ha reaccionado con algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, que ante la situación de grave precarización o de aumento del desempleo, se ha hecho rápidamente la extensión de que se suspendieran los despidos, también el debate que se ha dado en el Congreso de la Nación de una manera muy proactiva, de la modalidad de teletrabajo, pero estuvo bien el debate en el sentido de pensar el teletrabajo como una modalidad y no como una acción en sí misma o un trabajo en sí mismo, para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y a mi gusto tal vez no se ha logrado debatir, por ejemplo, el teletrabajo en el empleo público. Yo represento a los trabajadores del empleo público, de los organismos de control, y la verdad que no pudimos lograr incluir al sector público en el debate de teletrabajo. Los docentes también quedaron afuera, pero bueno, eso quedará también en un desafío que tendremos los sindicatos cuando discutamos los convenios colectivos. Y yo no lo quiero hacer muy largo, porque tal vez la idea es que ustedes me vayan preguntando, pero me parece
Otro de los temas fundamentales es que en estas medidas que se adoptaron desde el Estado, en esta crisis de sanitaria, estuvieron orientadas a proteger el empleo y a los trabajadores, la asistencia al trabajo y la producción es otra de las medidas que se han tomado. Y otra de las cuestiones que me parecen muy importantes es que se está visibilizando de una manera como nunca, algo que yo digo que se tenía como de una manera secundaria, que es el tema de las tareas del cuidado. Las tareas del cuidado se visibilizaron y se revalorizaron de una manera como nunca, y en ese sentido se han puesto sobre la agenda que cuando salgamos de esta situación, no va a ser nada lo mismo, el mundo del trabajo tampoco va a ser igual, y la revalorización de las tareas del cuidado tampoco van a ser iguales. En ese sentido tendremos que estar muy atentos en cómo implementamos la legislación, cómo adaptamos la legislación laboral para esto. Quedó de alguna manera en un artículo en el teletrabajo, pero me parece que no nos podemos conformar con esto, me parece que la ley de contrato de trabajo es una deuda pendiente que tenemos, se tiene que ayornar, se tiene que actualizar, para defender y ampliar más los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que en este contexto es lo que nosotros en realidad tenemos que defender. En definitiva, los sindicatos lo que tenemos que tener es la mirada puesta a cómo hacemos para proteger el trabajo, cómo hacemos para obviamente generar más trabajo, pero cómo hacemos para proteger al trabajo que hoy tienen nuestros compañeros, y eso también tiene que ver con formación. O sea, me parece que algo de lo que se ha debatido muchísimo es el hecho de si realmente cómo ha impactado las nuevas modalidades a los trabajadores y trabajadoras argentinos. Y no impactaron de la misma manera. Ni al sector público le impactó diferente que al sector privado, a los trabajadores informales de una manera distinta también. Esta pandemia no agudizó algunas desigualdades. Yo digo que de alguna manera profundizó desigualdades, y ahí es donde nosotros vamos a tener que estar atentos para compensar esas desigualdades y para equiparar para arriba. Vamos hacia un momento donde la formación y la inserción de los trabajadores va a tener que ser un objetivo clave para los sindicatos, vamos a tener que estar ahí muy atentos, tenemos que trabajar en la brecha digital, pero no hablemos solamente de trabajos que requieren alta capacitación o alta tecnología, también vamos a necesitar generar empleos o sostener los empleos donde no se necesita tal vez alta calificación. Tenemos que necesitar de todos los trabajos, por eso me parece que es una mirada sesgada en la que pensar solamente en el tema de tecnología, de información y comunicación. Tenemos que pensar que también hay trabajos que hay que sostener, que hay que mantener, de trabajadores que están haciendo tareas donde no se necesita alta capacitación, pero que hay que sostenerlos también. Así que en ese sentido me parece que vamos a tener que estar orientados a los procesos de cambios que garanticen esta posibilidad de adaptarse en el nuevo escenario, que no va a ser un escenario fácil. Así que en ese sentido me parece que tendremos un gran desafío los sindicalistas y el movimiento obrero argentino de estar a la altura de las circunstancias que van a requerir de un acompañamiento enorme a nuestros compañeros y compañeras. Sí, definitivamente de acuerdo con lo que estás comentando y estás transmitiendo, Carla. También nos quedaba un poquito en el tintero, porque tenemos a nuestro compañero, un compañero de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, el compañero Leo Pilansky, que él nos comentaba en una de nuestras reuniones que impulsó también la asociación, dentro de esta misma ley también, hablar también de esto que se llama, viste que los empleados también que tienen el tema del teletrabajo, ¿quién es el que le provee el servicio de internet? Porque eso también hay que pagarlo, porque ¿quién es el que le provee las lapiceras, un escritorio acorde, una silla para que su cuerpo no sea tan, que no le provoque situaciones especiales, ¿no? Me refiero a físicas, el computador, bueno,
diferentes implementos que hacen justamente también a que este trabajo que se lleva adelante sea justamente acompañado por acciones concretas. Fue muy interesante también haber oído esa situación, porque uno por ahí tal vez lo deja pasar de largo, pero son las necesidades que tienen los compañeros justamente de poder trabajar como corresponde, teniendo este teletrabajo. Y sí, seguramente se vaya a ir avanzando sobre determinadas situaciones que van a hacer que esto funcione como corresponde. Sí, yo te quiero hacer un comentario ahí que me parece también importante, que sí se debatió en la Cámara de Diputados y de Senadores el tema de la provisión de equipamiento y también de los costos vinculados con la conectividad, con un equipamiento no solo vinculado con la tecnología, que eso va a implicar también el derecho a la intimidad del trabajador y trabajadora, para que no sea invadido todo, constantemente, de lo que hablamos siempre, de esta soberanía del tiempo que debe tener el trabajador y la trabajadora, que no sea invadida en su privacidad, el derecho a la desconexión que se vincula con esto, también el equipamiento de, por ejemplo, una silla que sea acorde a la cantidad de horas que tenga que estar frente a la computadora, en un lugar cómodo, en un lugar donde la seguridad también esté prevista, y donde los sindicatos tengamos incidencia en corroborar que todas esas medidas de seguridad e higiene estén provistas para el trabajador. Se discutió en la ley y se puso en la letra de la ley, lo que obviamente hay que ver de cómo se implemente y cómo los seguros también cubran todas estas novedosas situaciones que se van a ir dando. Ahora, yo insisto que el teletrabajo, por lo menos desde nuestra visión gremial, tiene que ser una modalidad y no, vuelvo a insistir, una forma de trabajo en sí misma, que tiene que haber una mixtura entre el trabajo presencial y el trabajo remoto, que lo que hoy están haciendo los trabajadores desde sus hogares y las trabajadoras no es teletrabajo. Hoy están trabajando desde sus hogares porque hay un aislamiento social preventivo y obligatorio, porque hoy hay una emergencia sanitaria que hace que no puedan cumplir con lo que en realidad debe ser, o por lo menos pensamos que es el ideal, que es una mixtura entre el trabajo presencial y el trabajo remoto. Nosotros creemos que la identificación y el lugar de trabajo, el lugar físico de trabajo, hace a la esencia de lo que nosotros entendemos por identidad del trabajador con su lugar de trabajo, el compartir con sus compañeros, el compartir con sus pares y con sus superiores o lo que fuere, hasta el hecho de ingresar al lugar de trabajo te da, el trabajo es identitario, pero también es identitario con el lugar donde uno desarrolla las tareas. Y además, me parece que agregó algo más, el tema vinculado con lo gremial, o sea, hay que pensar estas nuevas formas de gremialidad vinculados de que el trabajador también tenga la posibilidad de conexión gremial. O sea, claro, el que hace teletrabajo, el compañero o compañera que hace teletrabajo en cantidad de horas determinadas por semana, que eso se evaluará, también tiene que tener derecho a conectarse con su sindicato, a tener horas para conectarse y para poder ir a los Zoom, que como se están haciendo ahora las reuniones de delegados se hacen a través de Zoom. Me parece que hay que ir pensando todas estas modalidades y también para que el trabajador y la trabajadora no pierda relación y vínculo con su sindicato. Que, a ver, es un tema que a nosotros, por supuesto, desde lo sindical nos preocupa, pero también estamos transmitiendo una preocupación de nuestros compañeros y compañeras. Vamos a vincularnos distintos y posiblemente, ¿esto va a volver a una cierta normalidad? Sí, va a volver a una cierta normalidad. La pandemia pasará y posiblemente habrá horas de teletrabajo, pero con horas presenciales. Ahora, el teletrabajador y la teletrabajadora va a tener que también tener todos los derechos que tenga un trabajador o trabajadora que hace trabajo presencial 100%. Todos los derechos, no solo laborales,
sino también todos los derechos gremiales y de representación. Claro, es muy cierto lo que decís, esta nueva realidad nos pegó de golpe, no estábamos preparados, y de a poquito es como que nos fuésemos organizando en ese sentido. La ley de teletrabajo es muy interesante, pero en la práctica hay que ver cómo se arma y cómo afecta. Además de cómo va a afectar en todo sentido, en todo tipo de cosas, como decías vos, lo sindical, en el tema de seguros, no sé, también en la convivencia familiar, más allá de todo, esta pandemia nos está afectando en un montón de puntos de nuestra vida, laboral, Exacto. emocional, de convivencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es algo que nos tocó ahora y algo con lo que vamos a tener que negociar. Es muy interesante que desde tu lugar estén viendo ya todos esos puntos y que se dan las ramificaciones, porque no es como si fuese una isla a donde todo lo demás no afecta. O sea, tenemos un montón de Totalmente. cosas, claro, que afectan al trabajador y que hay que verlas. Y hay que generar cosas como para protegerlo y ayudarlo. Y el tema de la comunicación con el sindicato también es un tema importante. Totalmente, ¿cómo nos vinculamos? Nosotros hemos tenido que reaprender, los dirigentes sindicales, a conectarnos en nuevos espacios de virtualidad. Es decir, es encontrar nuevas formas de conectarnos, nuevos lugares de encuentro, y posiblemente no sean los que nuestra idiosincrasia o nuestro origen nos marca. O sea, a mí me surge juntarme con mis compañeros en las oficinas, o sea, no me imagino una asamblea por Zoom, todavía no me la puedo imaginar. Prefiero no imaginármela porque yo prefiero pensar que en algún momento vamos a volver a poder compartir esos espacios, pero lo que posiblemente haya situaciones que no vayan a volver a ser iguales. Entonces tenemos que estar muy advertidos de esta situación. Seguramente ustedes compartirán de todo el debate que se está dando hoy en el Congreso sobre el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que se aprobó el año pasado en la OIT en Ginebra, vinculado con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este es otro hito. ¿Por qué? Es un hito donde estaba previsto, posiblemente no de la manera en que nos tocó vivirla en carne y hueso con la pandemia del coronavirus, pero cuando se discutió y se aprobó el convenio 190 y su recomendación 206, se hablaba de esta nueva definición de lugar de trabajo, de espacio de trabajo, y se hablaba ya de que incluía dentro del lugar de trabajo, donde podían acaecer las situaciones de violencia y acoso, las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones y la comunicación, o sea, todos los medios de telecomunicación y tecnológicos. Es decir, es todo novedoso, y en todo lo novedoso, por supuesto que implica grandes desafíos. Tenemos dos opciones: o nos paralizamos ante todo esto, o vamos con esta nueva normalidad, poniéndole el pecho y acompañando a nuestros compañeros y compañeras, identificando con total crudeza que hay trabajos que van a desaparecer, pero hay muchos nuevos que también se van a generar. Y para los que van a desaparecer, no pensar que es la debacle ni el fin del mundo, que tiene que haber una readaptación, que tiene que haber una reconversión. No pensemos en que esto... y en eso no vamos a poder solos, vamos a tener que buscar una real mesa de diálogo entre gobierno, empresarios, trabajadores, todos vamos a tener que realmente en esta mesa que todos alguna vez esperamos, en la que nos podamos sentar y debatir todas estas cosas. El trabajo, el mundo del trabajo es enorme, todas las aristas que tiene. Algunas las mencionamos, otras me quedo corta. La vida del trabajador es el empleo joven hasta su jubilación. Nosotros los sindicalistas no pensamos en solo la vida activa de nuestros compañeros y compañeras, nosotros pensamos en el momento del siniestro, si les pasa algo, si tiene un accidente de trabajo, pensamos en su jubilación, pensamos en su obra social, pensamos durante toda la vida activa, pero también en que ese trabajador va a llegar un momento en que se quiere jubilar dignamente. Entonces, todo lo que hagamos por ellos
en sus condiciones de trabajo para que él pueda jubilarse, él o ella pueda jubilarse dignamente. Por eso es para hablar muchísimo, pero me Bien, parece que son tuvimos todas un estas pequeño cuestiones. cortecito. Ahí está, Ahí se cortó. volvimos. Pero bueno, me parece que hay que pensar en todas estas cuestiones porque lo novedoso de la situación hace que podamos darnos la posibilidad de debatir algunas cuestiones que ya las veníamos hablando, pero me parece que ahora se han acelerado. Nos empujó, toda esta situación nos empujó a esta nueva realidad y nos tuvimos que adaptar. Algunos como pudimos, otros tenían ya un timing distinto y lo aceptaron más fácil. Así es, Pero es así es. verdad. Sí. Así es, definitivamente. Bueno, Carla, realmente agradecemos tu participación, tu visita. Ha sido un privilegio poderte tener con nosotros. Esperamos volver a tener tu visita en el transcurso del año. Ahí ya me está escribiendo Ardetti Marcelo, que él es el referente territorial de la provincia de Buenos Aires, de la Mesa de las Economías Sociales y Populares, que ya está listo para entrar a su próximo bloque. Así que, bueno, queremos despedirte y muy agradecidos por tu participación, Carla. Bueno, muchísimas gracias compañeros, un gusto haber compartido con ustedes y por supuesto siempre a disposición y para lo que necesiten acá estamos. Y Perfecto. éxitos. Muchas gracias. Un abrazo y me gustan mucho los cuadros, no sé si son cuadritos o libros que están atrás. Fanática de Frida y fanática de Eva, me marca, trato de que me marque el camino en mucha de su vida y obra, pero sí, dos mujeres enormes para mí. Me falta mi mamá ahí, que no la tengo en la foto, pero esa la llevo adentro. Perfecto. Bueno, Bueno, un muchísimas gracias, cariño Carla. y un placer saludar al compañero Felipe también. Adiós. Muchas gracias. Bueno, así tuvimos la visita de la compañera Carla Pitiot. Realmente ha sido un placer, un privilegio poder tenerla junto a nosotros. Así que ya está por entrar nuestro próximo entrevistado, Vamos a un Marcelo corte. Ardetti. Así que vamos a un corte, Damián, ¿te parece? Bueno, Gonzalito, mandate un temita, por favor.